Vamos contigo. Muy bien dicho, Juan Ramón, asuntos del pasado, porque el día de hoy conmemoramos el aniversario luctuoso número 96 de uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana. Por supuesto me refiero al caudillo del sur, mejor conocido como Don Emiliano Zapata. Y para hablarnos de este tema y compartirnos datos anecdóticos y curiosos, el día de hoy nos acompaña el historiador Alejandro Rosas. Alejandro, bienvenido a tu ciudad, ¿cómo estás? Enrique, buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo empezaría diciendo año de 1919, fecha exacta. Exacto. Un domingo 10 de abril le dieron muerte a Zapata. Campanas de Villayala, ¿por qué tocan tan dolientes? Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. Así inicia el corrido que le escribieron o que le compusieron a Zapata después del asesinato que, como bien decías, nada más que no lo asesinaron en domingo, era jueves, cerca de las 2 de la tarde. Ok, ahí se equivocaron entonces. Ahí se equivocaron, pero es que rima. tenía que rimar, claro, exactamente. Oye, nos da mucho gusto recibirte porque evidentemente mucha gente conocemos parte de la historia de este gran personaje, de la biografía, pero particularmente contigo nos podemos enterar de datos bastante curiosos, como bien lo comentaba, anecdóticos, que pues no se sabe mucho en los libros, en las redes, sino más bien han sido información casi que te han pasado de la mano, ¿no? Mira, lo que pasa es que de pronto perdemos como la dimensión humana de los personajes. Sí. Entonces yo creo que para poder entender completamente al personaje, no solamente el pensamiento, la ideología, la política o toda esta actividad que los hace personajes protagonistas, hay que acercarse también a la otra parte, a la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, uno imaginaría, como nos enseñaron a Zapata en la escuela, uno imaginaría a un Zapata que nada más comía, por ejemplo, tortillas, frijoles y chilito, ¿no? Sí. No, era un pequeño propietario, es decir, él podría ser una clase media campesina, Sí. tenía sus caballos. En una ocasión, cuando tiene una muy buena cosecha de sandías, lo que gana de esa cosecha no lo utiliza para comprar carne porque no pudiera comer carne, Sí. sino utiliza para comprar un traje de charro y le ponerle botonadura de plata porque era un extraordinario charro, por ejemplo. Le daba prioridad a otras cosas, Pues, ¿no? le podía dar prioridad a las cosas básicas de su vida, pero también se daba ese tipo de lujitos u otra. Igual, nuevamente tenemos al Zapata que quizá nada más pensamos que comía frijoles, de repente ahí una mazorca, la tortilla, unos huevitos, etcétera. ¿Sabes cuál era su comida favorita? ¿Cuál? La comida francesa. Ah, ¿de verdad? Y entonces iba a Cuernavaca antes de la Revolución a un restaurante de comida francesa donde ahí probaba los alimentos. Claro. Luego te imaginas a Zapata, el típico, pues, bebiendo a pico de botella, ¿no? Tequila o aguardiente. En estas o pulque, cantinas, sí. ¿no? Sí. Le gustaba la cerveza, pero ¿sabes qué? ¿Cuál era su bebida preferida? El coñac francés, Genesee o Martel. Porque ¿Qué tal? obviamente, digo, no había coñac mexicano. Podría haber en la piratería, pero en ese entonces no. Le gustaba lo bueno. Le gustaba lo bueno. Eso, lo cual, para como nos contaron la historia oficial, parecería que si no eres pobre, muerto de hambre, entonces no puedes reivindicar una causa. Y no, en el caso de Zapata era un pequeño propietario de clase media, que creo que lo más importante en ese caso es que no tenía por qué meterse a la revolución y sin embargo acepta representar a su pueblo, que es Anenecuilco, para irse a la revolución. Claro, tenía no sé, una actitud bastante, pues, para llegarle a la gente, ¿no? Como para sumar estas fuerzas que necesitó en algún momento para Claro. trazar esta historia, ¿no? Había un dicho en Morelos que decía, aquí en Morelos hasta las piedras son zapatistas. Sí. Claro que se fue ganando la voluntad de la gente y demás. Ahora, por ejemplo, cosas curiosas también. A él lo asesinan en la hacienda de San Juan Chinameca, exactamente un día como hoy, 10 de abril, pero de 1919. Curiosamente, cuando él se suma a la revolución, que es marzo de 1911, estuvo a punto de caer asesinado en la hacienda de San Juan Chinameca, muerto por un enfrentamiento que tuvieron ahí y la libró. Entonces, él era muy dado a no le gustaba mucho acercarse a Chinameca, pero cuando lo asesinan es porque ahí le iban a entregar unas armas, el coronel Jesús María Guajardo le iba a entregar unas armas, se iba a unir a él con muchos cartuchos porque los necesitaba, y es cuando él va entrando a la hacienda, los soldados de Guajardo le presentan armas como señal de honor, y cuando deja de tocar el clarín, que es con el que lo saludan, al apagarse la última nota, dice el parte, las armas que presentaba Guajardo le dispararon. Y nuestro inolvidable general Zapata cayó para no levantarse más. Así dice el documento de su Sí. muerte, ¿no? 10 de abril de 1919. Ahora, cosas también interesantes en su caso. Extraordinario charro, o sea, extraordinario, maravilloso. Sabía, por ejemplo, rejonear. Ajá. Sabía torear con el caballo, que es prácticamente eso. Muy mujeriego.
Eso sí también. No tanto como Pancho Villa. Pancho Villa, según Paco Ignacio Taibo II, llegó a tener como cerca de 29 esposas. 29. Zapata habrá tenido 3 o 4 a lo largo de su vida y pasó la noche, la noche previa a su asesinato la pasa con una mujer que le dice, que es muy típico como ya en la leyenda, no la historia, le dice, no, pues no vayas, tengo un mal presentimiento, te van a matar, y típico de hombre, no, pues tú no sabes nada, déjame, no te preocupes, ¿no? No, todo está bien. Corte Claro. A, en la noche le entregan el cadáver del 10 de abril. Ok. Ahora, hay muchos mitos en torno a si murió Zapata o no. Si tú vas a Morelos, a la parte profunda, Jojutla, Nenecuilco, Tlaltizapán, te dicen que no lo asesinaron. Que en el último momento un compadre suyo ocupó su lugar y curiosamente que Zapata se fue a Arabia. Eso yo no he podido encontrar por qué dicen que se fue a Arabia. Sí, la razón, ¿no? Pero esa es una que huyó. Luego otra que todavía su espíritu se ve cabalgando sobre una yegua haz de oros, que era alazán, de raza alazán, que le regaló Guajardo como muestra de confianza para tratar de ganarse a Zapata. Entonces le regala esa yegua que le pone el haz de oros y es en la que llega a la hacienda y en la cual lo asesinan. Se dice todavía que en algunos caminos de Morelos se puede ver de pronto cabalgar a Zapata en el haz de oros famoso. Ah, caray. Y luego también decían las hermanas que no era el cadáver de Zapata porque Zapata había nacido con una especie de manita grabada en el pecho. Entonces que cuando lo muestran el cadáver, pues las hermanas no ven la manita en el pecho, entonces que no era Zapata. Pero bueno, hay 17 millones de fotos sobre el cadáver, porque obviamente el gobierno, ¿quién lo manda a matar? Hay que decirlo claramente, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza ya estaba hasta la coronilla de Zapata en 1919. Un revolucionario, ¿no? Exactamente, porque era la piedra del zapato. Claro. Carranza quería gobernar y Zapata seguía en pie de guerra. Sí. Entonces le dice a su general Pablo González que a ver cómo le hace, pero pues necesitan acabar con Zapata. Pablo González le dice al coronel Guajardo que le finja un rendimiento. Entonces Guajardo se acerca diciendo, pues estoy enemistado, no quiero estar ya con Carranza, ¿qué me ofrece, general? Yo le ofrezco 50,000 cartuchos, etcétera. Y Zapata, que además siempre dijo, perdono al que roba o al que mata, porque quizá tenga alguna razón, pero no al que traiciona. Claro. Y curiosamente cae muerto víctima de una traición. De una traición. Pero vil y miserable, o sea, vil y miserable. Claro. Y cayó redondito. Oye, es muy interesante conocer más estos aspectos que podremos llamarlo así, que existen detrás de bambalinas de estos grandes personajes como él que atrasó pues la historia de nuestro país. Pero platícame un poco más de los pasatiempos que tenía este personaje, porque de repente eso tampoco lo conocemos mucho. Nos decías que era muy buen rejoneador, le gustaba montar, pero ¿qué más hacía en sus ratos libres? En sus ratos libres, por ejemplo, se juntaba en la plaza de Tlaltizapán, estamos hablando más o menos por 1915, que es cuando Villa se está enfrentando en el Bajío a Obregón. Entonces, por un momento, Morelos se queda solo sin que nadie lo ataque, y Zapata entonces puede gobernar, aun cuando es prácticamente como dictador, porque nadie lo elige, pero pues todo el mundo lo quiere. Entonces, él, digamos, disponía en su despacho de Tlaltizapán. Ahí hay un museo maravilloso para la gente que todavía este fin de semana quiera darse una vuelta. Hagan la ruta de la Revolución del Sur, que es Tlaltizapán, el cuartel general, a Nenecuilco, donde nació, que está la casa donde nació, y Chinameca, que es donde lo asesinan. Bueno, en Tlaltizapán entonces, ahí gobernaba, disponía, y en las tardes se iba con unas chelas a la plaza central de Tlaltizapán y o jugaba cartas, o la otra es que le gustaba que le leyeran poesía. Fíjate, ¿Qué uno tal? jamás podría. Para Entonces, nada. Varios de sus hombres, que eran los intelectuales que sabían leer bien, pues leían o recitaban poemas o algunos sones o cantaban también. Claro, lo que menos te podías imaginar que esta persona, pues este macho, ¿no? Mexicano, este personaje fuerte, pues se pudiera doblegar por un poema, ¿no? Absolutamente. Y además, tú lo ves, en sus ojos siempre se ve como un ser hosco, ¿no? Sí. Un ser difícil. Y nada más para concluir, cuando llega a la Ciudad de México con Villa en diciembre de 1914, ¿te acuerdas de esa famosa foto donde está Villa sentado en la silla presidencial? Claro. Villa le dice a Zapata, bueno, yo ya me tomé la foto, ahora tú siéntate, Emiliano. Y entonces Zapata le dice, no, la silla presidencial está embrujada. Cualquier persona buena que se siente en ella se convierte en mala. Deberíamos quemar la silla, dijo Zapata, 6 de diciembre de 1914. Alejandro Rosas, historiador, muchas gracias, de verdad. Gracias. Por venir acá y compartirnos estos datos curiosos que no, por lo general no los conocemos y que pues al final suman y nos presentan estos grandes personajes que trazaron historia en nuestro país. Alejandro.